Aunque te parezca mentira, sí, tengo el cerebro lavado. Y creo sinceramente que lo más difícil de este mundo es admitirlo. Hay veces que no nos damos cuenta que estamos siendo víctima de esto porque lo hemos naturalizado. La exposición a noticias flash y fake nos ha llevado al punto de creer que la humanidad está totalmente perdida. Como el boludo de tu padre que te dice que Messi va a jugar en Boca. Fuente, la de los deseos. E información 100% real de fútbol no fake. ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Esto Boca, loco! ¡Dale Boca! Pero zafando de la joda, creo que es fundamental dejar de lado el sesgo de confirmación y empezar a ser un poco más crítico. Sobre todo analizando el instinto biológico de preservación, eliminar el instinto de tribu y tratar de comprender un poco más reflexionando. ¿Pero qué es el sesgo cognitivo? Es literalmente cuando le mostrás una prueba irrefutable a alguien en la cara y sigue modo termo no entendiendo la realidad. Es lo mismo que lleva a la gente a desconfiar de realidades absolutas y replantearse problemas que ya han sido extintos, como puede ser la tierra plana o el miedo a vacunarse, que podrían en otro caso utilizar esas energías que gastan tratando de eliminar la realidad, contribuyendo a que se sepa muchísimo más de cómo funcionan las cosas, en vez de estar alentando a la gente a dejar de utilizar vacunas porque el pseudo científico de turno lo está predicando. Indudablemente hay gente que no está dispuesta a buscar información ni seguir investigando, y es mucho más fácil utilizar el argumento de que está todo planeado por una mente maligna, y quien dice lo contrario está indudablemente siendo un borrego o una oveja de la sociedad con la mente totalmente lavada. Y por supuesto que lo comprendo, porque el argumento de que existe una fuerza malífica controlando a toda la humanidad es mucho más llamativo que ponerse a estudiar proteínas y anticuerpos. Y esto lamentablemente funciona con todo, y debido a la facilidad que tenemos hoy en día de publicación en internet y la búsqueda insaciable por dar clics, es mucho más fácil llamar la atención que una teoría conspirativa que realmente un artículo de divulgación científica. Literalmente nuestra especie sobrevivió gracias a cuentos místicos y relatos antiguos que se pasaban de generación en generación con el fin de generar el conocimiento, hasta que alguna vez a alguien se le ocurrió empezar a notar las cosas. Y es por eso que cuanto más ganas nosotros tengamos de tener razón, es preciso y correcto buscar mucho más información para corroborar si en verdad la tengo, ya que hoy en día está todo anotado. Una vez que encontraste la información que querías, no tenés por qué contarle a todo el mundo que te equivocaste. Es más, te recomiendo incluso hacerlo en secreto, pero créeme que a medida que uno va investigando y conociendo más información, es mucho más satisfactorio empezar a darse cuenta de lo equivocado que estaba uno con el fin de generar un mejor razonamiento, en vez de, por otro lado, copiarle lo que dice alguien más. ¿Por qué estamos dispuestos a rechazar cualquier opinión y creer que la nuestra es la que está bien? ¿Por qué yo voy a tener razón ante un tema que jamás analicé por encima de los demás? No hace mucho sentido, ¿verdad? Literalmente son los europeos diciéndonos a los latinos cómo sobrevivir la inseguridad, cuando en las escuelas tenemos materias como robo 1, 2 y 3 y secuestro como opcional. Ahora en serio, creo que lo ridículo radica en personas sin ningún tipo de conocimiento discutiéndole incluso a los profesionales. Y no estoy diciendo que no es posible conocer a fondo muchos temas sin ser profesional, pero con el nivel de astucia y caradurismo que se manejan a veces algunas personas, llega a ser incluso bochornoso. Gente justificando a su político de turno diciéndole ustedes también roban. Pero el sesgo de confirmación o cognitivo tiene una excusa bastante válida que no muchas veces nos ponemos a pensar. Nuestro cerebro busca todo el tiempo relacionarse con nosotros mismos con el fin de aceptar aquellas decisiones que tomamos y aceptar nuestros pensamientos. Esto es porque es mucho más fácil aceptar aquellos pensamientos que ya tenemos que gastar energía en generar uno nuevo. Empatizar y comprender nuestros propios intereses ya es bastante difícil. Ahora sumale entender lo de los demás. Sigue siendo más fácil no pensar. Es tanto que nosotros nos ponemos en el medio que nos presentamos muchas dificultades para comprender cómo es que piensan los demás. La típica frase de estos son unos tarados, ¿cómo es posible que piensen así? Y sí, para comprenderlos tenemos que desarmar nuestros propios pensamientos, reestructurarlos y volverlos a pensar, cosa que realmente nos agota a hacer y preferimos todo el tiempo reafirmar nuestras ideas con la argumentación que ya dábamos.
Y es tan profunda nuestra naturaleza que otras personas, conscientemente o inconscientemente, utilizan este sesgo de confirmación para manipularnos. Hablo ni más ni menos que la basura decadente, ladrones intrascendentes, digo, de los políticos. Sabemos, como dijimos antes, que los humanos hemos sobrevivido gracias al relato de la sociedad. Somos seres narrativos en un mundo basado en nuestra imaginación colectiva. Personificamos tanto nuestros objetos y nuestras instituciones que hasta incluso tienen adjetivos y características humanas. Miremos el Estado o el dinero, que no dejan de ser funcionalidades que radican en nuestra más profunda imaginación. Y todos estos tipos de conflictos se resuelven a través de una agenda pública. Agenda que es modificada a través que van surgiendo nuevos problemas para nuestra sociedad. Agenda deliberadamente manejada por nuestros medios de comunicación para cada uno tirar agua para su caudal. Y esto es lo más normal del mundo. Cada uno va a intentar tratar de solucionar los problemas a su propia forma. No es una conspiración, pero es fundamental tener una agenda para que los políticos puedan aplicar sus ideas y solucionar los problemas. Sobre todo para imponer un mensaje fundamental para separarse de los adversarios y plantear esta situación de nosotros contra ellos. Y todo este aparato fomentado por borregos que realmente no tienen pensamiento propio y que realmente buscan y añoran todo tipo de mensajes y redes para mantener su pensamiento actual y fortalecer sus sesgos de confirmación, que los lleva a defender incluso hasta el más corrupto de los políticos con tal de no cambiar de opinión. Y esta dificultad que estamos atravesando la podemos ver muchísimo más profunda en las redes sociales y el internet, teniendo hoy en día agendas públicas como puede ser la Agenda 2030, entre otro tipo de agendas. Y acá es cuando vemos los verdaderos disparates a nivel discursivo. Gente hablando, por ejemplo, de la guerra en Medio Oriente cuando ni siquiera sabe cómo funciona el sistema de religiones, el Islam, en los conflictos anteriores ni siquiera se acuerdan de la Primera Guerra Mundial. Por eso es sumamente importante empezar a relacionarnos con los temas que más nos acercan, es decir, de las problemáticas locales. La problemática de tu barrio, por ejemplo, es mucho más fácil de entender que la política general de un país, y seguramente tengas muchísimo más información para poder aportar. Ni que hablar si nos ponemos a hablar de política regional o incluso mundial. Claramente la diferencia y la magnitud del error va aumentando a medida que se va alejando la lupa. Por eso, para entender cualquier tipo de problemática es crucial mantenerse neutral y tratar de consumir la mayor cantidad de información posible. Y la diversidad de fuentes de información que consumamos nos va a eliminar el sesgo que nos pueden estar implementando algunos medios de comunicación. Y al repasar estos datos nuevos obtenidos en conversaciones con nuestros más allegados, nos va a poder permitir tener un punto de vista mucho mejor y reforzar en los puntos que estábamos más flojos y objetivizar aquellos que estábamos mejor. Pero todo el entrenamiento comunicacional indudablemente es mucho más complicado que pararse detrás de un político de turno y lanzar basura sin total reflexión y sin cualquier tipo de escrúpulo. Pero este instinto de tribu no hace más que condenarte a la ignorancia, dejando de lado cualquier tipo de aporte que pudiera llegar a ser, informándote como corresponde. Te invito ahora a debatir los temas de la agenda mundial, global o local con una mirada mucho más objetiva. El objetivo de discutir no es imponer tu opinión, es más, es justamente lo contrario, sino enriquecerse mutuamente para llegar a argumentaciones que nunca te habías puesto a pensar. Tu objetivo es cambiar de parecer. La complejidad de este tema radica en lo que mencionábamos anteriormente. A todos nos cuesta no querer tener razón, frenar, reflexionar y admitir que cambiamos de opinión. La razón no deja de ser un reconocimiento social que en el fondo nos sirve para mucho. Realmente no importa lo que decís, sino para qué es utilizada esa información. Pero nuestra psiquis social tiene un impacto muy significativo. No solo porque no nos gusta sentirnos inferiores, sino porque también hemos construido una imagen a través de nuestros pensamientos. Si yo me presenté toda mi vida como un comunista estricto, es muy difícil de un día para el otro cambiar de parecer, ya que todo el mundo me reconoce por lo que pienso. El miedo a reconocer la derrota es demasiado grande y es mucho más fácil mantenerse con lo que ya pensábamos. Y esta es la razón principal por lo que a veces tampoco no nos dan la razón. A todos nos pasó que las primeras veces que desafiamos a algún adulto a través de la argumentación, nos dijeron que no teníamos razón simplemente porque ellos eran adultos. Y esto no es solamente un reconocimiento de que en realidad la teníamos nosotros, sino que es una humillación mucho más grande que el reconocer que estábamos equivocados. Las ideas son como una mentira.
Cuanto más ocultes tu equivocación, más esfuerzo vas a tener que hacer para mantenerla con vida. Y por lo tanto, más tonto te vas a ver ante un público mucho más sensato. Distinto es, por supuesto, los borregos como los viejos de Twitter, que son capaces de defender cualquier cosa con tal de tener razón. Capaces incluso de defender cualquier tipo de masacre y porque su político de turno se lo dice. El no tener razón puede llegar a ser como una humillación pública, cuando en verdad lo que nos representa es tener sensatez. Ante una posibilidad o un argumento que nunca habíamos escuchado, es mucho más fácil decir nunca lo había escuchado o nunca lo había pensado, y a partir de ahí generar una visión nueva respecto al tema. Y no porque me simpatiza el que habla, tengo que tomarlo como un hecho absoluto. Es más, no discernir en nada implica que no analizaste lo suficiente. Esto es súper complicado por la cultura del camino al héroe, en la que las personas son idolatradas sin sentido. Y como héroes que son, destruyen ciudades enteras para salvar a esa persona que únicamente les cae bien. Así se ven los políticos para algunos, que con tal de cumplir sus objetivos y salvar aquello que les sirve, destruyen todo a su paso. Ya vimos que es mucho más fácil dar el brazo al tercero que seguir discutiendo necesariamente si en verdad no pensamos como habíamos plasmado. Es muy sensato defender nuestras ideas, pero creo que no es sano discernir con el 100% de las personas. El objetivo de la discusión es comprender y no solamente competir. Cuanto más expresamos nuestras ideas y discutimos, mejor va a ser nuestra postura sobre cierto tema. Pero no por escupir veneno en Twitter es necesariamente que estamos generando nuevas ideas. Discutir implica aceptar y buscar terreno común con el otro y a partir de eso fortalecerse mutuamente. De lo contrario, quiero imponer mis ideas a toda costa y la forma de conseguirlo es buscar imbéciles intelectuales que te sigan. Y no por estar equivocado es que soy un imbécil, no nos confundamos ahí, sino el evitar a toda costa la autocrítica o un pensamiento crítico y no admitir cuando verdaderamente cambiamos de opinión o no estábamos tan correctos como parecíamos. Es totalmente innecesario perder el tiempo con personas que están sesgadas. De verdad van a llenar su vida con un veneno por el simple hecho de que no pueden salir de su sesgo cognitivo. Es como si estuvieran con los ojos cerrados. Tal vez pueden llegar a tener razón en la gran mayoría de sus argumentos, pero repito que la idea de discutir es construir mutuamente. Si realmente ponemos nuestro ego de lado, podríamos a través de la comunicación generar una sociedad mucho más próspera. Es más, fue cuando las personas dejaron de asignarle divinidad a los objetos y a las sensaciones que nos pusimos a plantearnos realmente que no sabíamos nada y surgió el método científico y la ciencia. Para saber hay que investigar, para entender y concluir, equivocarse. Muchas gracias por este espacio.